La poesía o llega o no llega. No te puedes sentar a esperar a la musa, porque si es una musa esquiva, nomás no va a aparecer. Entonces te llega y te tienes que poner a escribir. Hola, ¿cómo están? Me da mucho gusto que estén aquí con nosotros en Página Cero, el lugar donde la palabra cuenta, y me da gusto que nos acompañen en esta ocasión, porque estamos con un personaje, con un escritor realmente admirable. Ernesto de la Peña, gracias por aceptar que estemos contigo. Muchas gracias a ti. Uno de los atractivos que tiene es un sabio sin pedantería que nos ha dado muchas cosas a través de los medios como la televisión o el radio, medios no muy comunes, digamos, para ese sector tan duro de los eruditos como es tu caso. Pero en esto, ¿cómo llegaste a ese mundo tan moderno y tan estigmatizado también? Porque me entusiasmó la posibilidad de la difusión. Yo entré por un programa que me habló Luis de Llano Palmer, insisto, para proponerme él. Entonces me ocurrió proponerle, y le pareció muy bien, un programa que se llamaba El Genio en la Historia. Entonces eran biografías de grandes personajes. Todo con 2 cámaras, puras láminas de libro. Y eso duró como 2 años. ¿Cómo le hiciste para pasar esos conocimientos y compartirlos con gente común como yo? Trato de no emplear ninguna palabra técnica o muy elevada. ¿Y sí se puede? Cuando hablas de Shakespeare, ¿puedes hacerlo? ¿Cómo le haces? Pues sí, creo que sí se puede. Mira, hablando de poesía concretamente, pues yo no uso, aquí hay sinalefa, aquí hay hiato, aquí hay estas cosas que son técnicas y que a fin de cuentas no le importan más que a los que hacemos eso. Entonces evito todo eso siempre. He hablado de teología, que cosa más abstrusa que hay. Exacto. Y evito también los tecnicismos, las palabras difíciles, las palabras que no se entienden. Y cuando por algún motivo incurro en ellas, de inmediato las explico. Claro. Si no, esa labor de divulgación se pierde. Por completo. Y desgraciadamente luego me da la impresión de que algunos personajes quieren demostrarnos que ellos saben algo que tal vez no saben del todo, ¿no? Pues mira, yo no sé de todo nada, pero sí me gusta divulgar lo poco que sé. Y sí me gusta, ¿para qué digo que no? Madre, si lo merezco, recíbeme. Si alguna vez pude, quizá me posterné. Si alguna vez mare, si alguna vez mare, yo tuve perdón. Esto fui, esto sigo siendo, no sé de qué lugar perdido me salí. Ay, no conozco ni mi voz, no sé por qué la vocación de la locura, de la tenue, insidiosa pesumbre del olvido. Oye, Ernesto, una de las consecuencias, por lo que me estás perfilando, es que eras un lector voraz. Sí lo era. Y una de las consecuencias de la lectura es la escritura. Sí. Borges lo decía, cuando uno lee, casi naturalmente se pone a escribir. ¿Qué empezaste a escribir tú? Poesía. ¿Y cuándo? Bueno, dije mi primer poema a los 4 años. Es la locura, antes de que leyeras. Antes de ¿O que ya leyera. leías? No, yo leí como a los 6. Como a los 6 empecé a leer. O 5, no lo sé. Era muy chiquito. Claro. Entonces, empecé a escribir ya de una manera organizada poesía, supongo que a los 16 años, más o menos. Y escribí mucho. Y no solo escribí lo que actualmente hago, que es poesía libre, también me puse a hacer sonetos y silvas y todo esto para aprender la técnica, aprender a lo mejor que pudiera.
Y creo que esa es una escoleta que debe hacer cualquier escritor. Que no es tan común. No, no es Que no. todos llegan al verso blanco, entre comillas, sin haber pasado por esa Sí, escuela que sí. tú me dices, ¿no? Y luego otra cosa que dicen muchos los poetas, y sobre todo los poetas o los que se creen poetas. Yo no quiero leer a nadie para no influenciarme, te dicen así. Y te encuentras a poetas con faltas de lenguaje, por Desde supuesto. luego que sí. O con citas de otros poetas, pero no leyeron a nadie. Sí, por supuesto. Entonces empezaste a escribir poesía. Poesía. Más tarde empecé, muy chamaco todavía, para ganar algo de dinero, a colaborar en una revista que ni me acuerdo cómo se llamaba, y escribía pues, articulitos de 2 cuartillas o algo así, y me pagaban la astronómica cantidad de 20 pesos. Y posteriormente, cuando ya entré de tiempo completo a la facultad, para mi fortuna, había pasado el tiempo, y una prima hermana mía que yo quería muchísimo, ella estudiaba letras españolas y yo clásicas, y tanto ella como unas amigas de ella me pedían que les preparara yo estudios para los exámenes mensuales y semestrales y esto. Y entonces empecé a leer más todavía y leí mucha literatura española. Ahí empecé a escribir ensayo porque propiamente eso era. Ahora sí te quiero decir una cosa. En la actualidad que sigo escribiendo poesía, ensayo, novela y esto, yo haría una división muy tajante entre esos ramos de la escritura. La poesía o llega o no llega. No te puedes sentar a esperar a la musa, porque si es una musa esquiva, nomás no va a aparecer. Entonces te llega y te tienes que poner a escribir. La prosa la trabajo mucho. Me gusta escribir un buen español. La trabajo mucho y me da mucha guerra. Una página a veces se lleva 2 días de trabajo. Y cuando es trabajo erudito, que también he hecho, me angustia mucho, porque tengo que consultar muchas fuentes y aunque me divierte, estoy angustiado. Me llama mucho la atención, por ejemplo, que hayas tenido también entrada en el Círculo de Paz, que luego era muy cerrado, de Octavio Paz. Bueno, Llegaste a publicar ahí algunas cosas. Publiqué un solo texto que me mutilaron sobre Emanuel de Roma, que es un poeta contemporáneo de Dante que lo imita. Mineralogía no. No, mineralogía lo hizo con Aculta. Con Octavio hubo una buena amistad y una amistad distante. Nos respetábamos mucho uno al otro. Y yo estimaba mucho lo que él hacía, por supuesto, y lo admiraba mucho. Y él me estimaba y me respetaba. Pero ser yo de su círculo, no. Nunca lo fui. Porque yo tengo la impresión de que es preferible mi libertad que estar bajo la tutela del grado que sea de uno de los grandes. Pero que a poco era tan fuerte la personalidad de Sí, Octavio era como para terrible. eso. A mi juicio, quizá me equivoque, pero a mi juicio o eran sus discípulos y sus súbditos o no entraban con él. Pero Es hay la otros impresión. casos, ¿no? Elena, por ejemplo, colaboró en Plural, en Vuelta. Sí, pero se Elena no era separó de y su regresó. círculo, era su amiga. Pero no. No era de su círculo tal vez, pero publicó muchísimo más que muchos de su círculo. Bueno, a lo mejor mi juicio sobre Octavio es falso, es más equivocado, pero yo lo sentía. Y te digo, había realmente amistades. Más, yo trabajé, cuando estuve en relaciones exteriores, él me invitó, me dijo, ¿cuánto ganas de traductor? Y era una miseria. Me dice, no, es injusto. Yo te ofrezco el doble de sueldo y te vienes conmigo. Y entonces trabajé con él, no sé, unos 3, 4 meses, pero por esas fechas lo hicieron ministro en París. Y ya se fue. Incluso él me dijo, ojalá te puedas ir conmigo de agregado cultural. Pues por supuesto, le dije. Pero ya se quedó nada más platicado eso. De modo que yo tengo motivos de agradecimiento con él y reconocimiento como un gran poeta y como un gran ensayista, pues definitivamente. Ahí no hay vuelta de hoja, ¿no? No quiero terminar
Me falta decir todo. Decir que en cada poro de tu sangre está mi sangre huérfana, gritando el filo de tus dientes, la verte de tu lengua, tu cintura, tu mulo, las palomas que flotan en tu aliento, la inquieta mansedumbre, ay que te brota. Empezaste a escribir muy joven, 16 años. No. Ah, tú dices en general, sí. Escribir. Sí, claro. Y en publicar. En publicar. Te tardaste mucho. Me tardé muchísimo. ¿Te angustiaba o qué te pasaba? Desde luego que me angustiaba, me daba miedo, tenía mucha autocrítica y tenía mucho pavor a la opinión pública, desde luego. Quien me estimuló fue María Luisa. Yo estaba pasando una temporada muy difícil porque el terremoto del 85 me sacó de mi casa, me refugié en casa de una amiga mía aquí en Coyoacán y estaba pues, pero hecho polvo, y María Luisa me dijo, no, pues ponte a escribir y lo vas a hacer. Y lo hice. Y salió y tuvo la fortuna de ser premio Villaurrutia. Bueno, yo andaba sesenteando cuando publiqué la primera obra. Nací el 27, sería el 87. Sería entonces el premio el 87, más o menos. ¿Te pesaban mucho las sombras de los Homeros y los probablemente clásicos sí, que que me tú diera yo siempre has clase, abrevado en ellos? cuenta, sí, probablemente sí. Porque, pues sí, para eso yo no tenía límite. Leí, sobre todo de chamaco. Y autores que la gente que se cree así como muy perfumada, te hablan de ellos con mucho desprecio si hablan de ellos. Y yo admiro profundamente a Alejandro Dumas padre, por ejemplo. Y yo he leído 2 veces o 3 quizá Los Tres Mosqueteros y El Conde de Montecristo como 4 o 5 y me siguen pareciendo magistrales. ¿La poesía es la hermana menor de la música? La hermana, no menor. La hermana. Son 2 del mismo nivel. Del mismo nivel. Tanto monta tanto. Que me lo diga un melómano es fuerte, ¿eh? Y un melómano de verdad, que sabe de música. Bueno, me gusta mucho la música, sí. ¿Y te gusta de música otra cosa que no sea ópera? Ay, desde luego. ¿Qué te gusta? Lo que pasa es que yo me he dedicado a comentar ópera desde hace mucho, pero a mí me gusta en el mismo nivel la música sinfónica y la de cámara. Y el tango. Ah, el tango. Ya, ahí eres más mundano. Te acerca más a la poesía que nos has ofrecido, que muchísimos nos asombramos cuando decíamos, Ernesto de la Peña, qué poemas. Poemas muy de amor, de erotismo, algo que uno no se imagina, ¿no? Que tú entre libros, Pues de repente nos pongas a... Has de saber que yo, de adolescente, era un gran bailarín de tango. Sí. De exhibición. Ah, caray. Sí. ¿Sigues bailando? ¿Ya no bailas? Hombre, ya apenas me puedo mover, no. Pero sí me encanta el tango. Y me sé, María Luisa luego se dice, oye, pero de la cantidad de letras que me sé todavía, aunque sea fragmentariamente, pero me sé un chorro de letras de tangos, porque de veras me gusta mucho. Y me sigue gustando. ¿Y otras aficiones mundanas? ¿Te gusta el vino, la comida? Bueno, eso yo lo llamaría más serio que mundano. Gaby Brimer, una mujer que parece niña, decidió hablar en el libro Gaby Brimer no solo por ella, sino por todos los que se encuentran en su condición, es decir, atados a una silla de ruedas y en algunas ocasiones atados a su propia cama. Desde su nacimiento, el 12 de septiembre de 1947, Gaby padeció parálisis cerebral. Gaby jamás habría podido salir de la cama, nada podía hacer por sí misma y dependía de los demás para todo, pero tuvo a 2 ángeles tutelares, su madre y su nana, que vivieron para ella y le sacrificaron su propia vida.
A pesar de los espasmos que arqueaban todo su cuerpo, Gaby asistió a la universidad. La llevaba su nana Florencia y aunque al principio sus compañeros no se acercaban, Gaby los fue ganando y al final pudo convertirse en una voz que perdura en nuestra memoria. Durante su adolescencia, gracias a su madre, Shari, y a su nana Florencia, aprendió a señalar las palabras en un alfabeto pintado sobre una tabla y colocado a los pies de la silla de ruedas, que la acompañó toda su vida. Lo que decía resultó tan fuerte, tan elocuente, que ganó la partida y llegó a influir no solo en otros jóvenes con parálisis cerebral, sino en hombres y mujeres comunes y corrientes, como lo somos todos. Muchas familias pobres acostumbraban a esconder a su hijo con capacidades diferentes, pero a raíz de la lucha de mujeres como Carmelina Ortiz Monasterio, fundadora de APAC, y de las acciones de Gaby, la situación cambió. Cuando todos nos complicamos la vida, Gaby Brimer solo necesitó su pie izquierdo y el apoyo de dos mujeres fundamentales para darse a entender. Leer su poesía, leer sus cartas, leer el relato de su vida es una lección para todos. ¿Y cómo pasas tú de esa cultura del vino a esa otra cultura que es el conocimiento de textos bíblicos y a la traducción del griego de algunos evangelios? Porque también la Biblia me ha servido. Inicialmente yo era católico, ya no lo soy, pero desde chamaco aprendí una cosa que me dio magníficos resultados. Hay textos en la Biblia que son muy sencillos, muy sencillos en su texto original en hebreo. Y esos textos los tomaba yo y los cotejaba con una traducción de alguna lengua que yo estaba estudiando. Uh-huh. Y así aprendía mucho de la que estaba estudiando, porque el texto ya me era familiar. Entonces ese servicio me dio la Biblia, aparte de que es un libro pues incomparable, ¿no? Oye, todos esos saberes, en el caso de la Biblia, tú eres un especialista que conoce muchísimo. ¿Cómo se han permeado en tus libros? Hay ecos, ¿eh? Sí. En tu poesía, sí, en tus novelas, siempre está resonando no solo ese lenguaje, sino toda esa carga que tú has manejado. Pues fíjate, no lo dudo desde luego porque estoy muy habituado. Hace años yo hice un texto supuestamente bíblico, imitando el estilo bíblico, y se lo leí a un amigo mío judío que conocía bien la Biblia, y me dice, oye, ¿de qué pasaje es esto? Y yo le dije primero, pues no me acuerdo, pues cuánto que le hubiera hecho yo Isaías 24:18 y en adelante, o algo así. Pues no me acordaba. Le dije, pues ni modo, porque yo lo escribí. Como profeta antiguo, tengo la lengua ardía de pronunciar la sílaba sagrada. Mis ojos han trocado en dos remazos huecos que se quedan atónitos y oscuros. Como fuente cegada por la ruina del tiempo y el transcurrir estéril, sin agua y sin sonido. Solo es verdad tu sexo, solo existe tu risa por las tardes. Tus pisadas sin miedo me definen el mundo y lo colman de planetas veraces. Sé que nada dará sino el fantasma de tu sombra. Vaya el contorno impreciso es de tu aliento. Y hay el roce sin sentido, hay de tu piel y de tu vena que se abren en la entrega y compendian la historia. Que se abren en la entrega y compendian la historia. Que se abren en la entrega y compendian la historia. ¿Y hay algún libro en que te sientas o algún poema
Ya sé que hay personajes que son tú y no eres tú, pero ¿te sientes identificado con alguno en particular? Sí, sí, pero por fragmentos, no en la total personalidad de nadie, por supuesto. Me identifico en ciertas cosas con Rilke, que es uno de mis gigantes. Con Tolstoy, que en prosa es Espléndido. maravilloso, maravilloso. Con Dante, con Homero, con Virgilio, con Cervantes a veces, con Shakespeare también, más frecuentemente quizás, con Quevedo muchísimo. Abrevas mucho ahí. Sí, sí. Te identificas con ellos. ¿Y cómo te identificas tú, Ernesto de la Peña, en alguno de tus poemas, en alguno de tus relatos, en alguno de tus... Todos mis poemas son en cierta medida autobiográficos, con excepción de los 2 que aparecen en Palabras para el Desencuentro. ¿Y cómo decides cuándo termina un poema? Yo no lo decido, suena muy chocante lo que te voy a decir, pero algo como que te